Entonces, por libertad de explotación o de trabajo, digamos, ellos pretendían fijar salarios, condiciones laborales, horarios o duración de la jornada, es decir, decidir ampliamente sobre las posibilidades de explotación. Pero además pretendían que el Estado operara como refuerzo de esa voluntad, es decir, que reprimiera cuando la patronal encontraba resistencia, y obviamente la resistencia la encontraban los sindicatos. Una cosa que a mí me interesa remarcar para caracterizar esta burguesía argentina y extranjera unificada aquí en la Asociación del Trabajo es que ellos no visualizaban la posibilidad de una revolución social. Lo que realmente no estaban dispuestos a tolerar era la existencia de sindicatos y de un gobierno que reconociera como legítimas ciertas reivindicaciones obreras. Entonces, para que se entienda por qué esta organización y esta violencia, este despliegue de violencia que hicieron, es que Irigoyen había concedido a los marítimos y después a los estibadores de los puertos el monopolio de la contratación, es decir, les había quitado a la patronal la principal herramienta para manejar a los trabajadores, que era la libertad de contratar y despedir, que es lo opuesto al sindicato. Entonces, este sindicato, el de los marítimos como los de los estibadores, a partir de ese fortalecimiento que les concede el mismo gobierno, es decir, a través de sus luchas, pero además el gobierno arbitra e incluso saca los decretos de oficialización de la contratación de esta mano de obra en los puertos. A partir de esos momentos, estos grupos de trabajadores organizan a otros trabajadores. Concretamente, junto con los socialistas, organizan desde los mensúes de Mesopotamia, de Misiones, hasta los trabajadores de la Patagonia. Hay que pensar que esta era una economía agroexportadora, por lo tanto los puertos y los ferrocarriles eran fundamentales. Entonces, el tener este poder sobre los puertos, fíjate que los marítimos atraviesan desde el Mato Grosso, es decir, desde el sur de Brasil, hasta Tierra del Fuego. Entonces, y además de los ríos, entonces efectivamente ellos iban organizando a trabajadores, primero en los puertos y después la organización se iba extendiendo hacia el interior del país. Eso pasa, es muy claro verlo en las zonas cerealeras, que pasan desde la organización de los puertos, de los pueblos, a la organización de los trabajadores agrícolas. Me interesaba que decías que no pensaban que había una posibilidad de una revolución social, pero sí lo decían, como que hay una diferencia entre lo que discuten adentro y lo que discuten afuera. Es cierto eso, porque una ventaja que te ofrece trabajar desde adentro, desde los propios materiales de ellos, desde las actas donde sintetizan los discursos y las opciones y los temores, digamos, no hablan de revolución. Esto de la subversión y demás es un discurso más bien para amedrentar al gobierno y para movilizar a las clases medias, cosa que hacían a través de la Liga Patriótica, que fue creada por estos mismos patrones de la Asociación del Trabajo. Entonces eso les permite realmente operar políticamente sin haber tenido votos. Entonces ellos movilizan con el argumento de que la patria está en peligro y que es atacada por subversivos extranjeros, cosa que uno se da cuenta que es un absoluto disparate, primero porque entre ellos no dicen esas cosas, sino porque, a ver, los mensúes de Misiones, a los que atacaron de una manera brutal, eran argentinos, ni siquiera eran paraguayos.
gran parte de la clase obrera ya era argentina en esta época, ¿no? Eso son argumentos ideológicos, lo del extranjero. Ahí, si nos podías comentar la articulación entre la Asociación del Trabajo, la Liga Patriótica y, bueno, la Iglesia Católica, que también está en relación. Bueno, esa es una de las cosas que aparecen abiertamente y que uno lo ve a través de la presencia de los mismos personajes. Los directivos de la Asociación del Trabajo son directivos de la Liga Patriótica y han sido y siguen siendo directivos de la Iglesia Católica. Por ejemplo, un directivo muy importante es Santiago Farrell, que fue ya presidente de los círculos, del círculo católico más importante a principios del siglo. Es representante de los ferrocarriles ingleses en la Asociación de Trabajo, es uno de los fundadores de la Liga Patriótica y es miembro de una especie de ejecutivo que en el 19 se arma la Iglesia Católica, que es la Unión Popular Católica Argentina. Otro personaje que para mí es muy importante a ver como articulador, ¿no? de estos tres espacios es el doctor Lorenzo Anadón, que había sido ministro de Economía entre 1913 y 1914 y que es miembro de la Asociación del Trabajo, vicepresidente primero y después presidente del directorio de la Forestal, presidente de los círculos de obreros católicos, presidente de la Unión Popular Católica Argentina, miembro importante de la Liga Patriótica, de la que fue fundador. Entonces, y obviamente uno atravesando, viendo estos personajes, te das cuenta porque ocupan cargos directivos, no son simples miembros, es decir, son los que toman las decisiones. Y la ofensiva en la Forestal fue muy dura y ya ni siquiera, a ver, las fuerzas que le podía ofrecer privadamente la patronal eran insuficientes para reprimir en la Forestal, que tenía solo en Santa Fe 1.800.000 hectáreas, todo el norte del 12% de la provincia de Santa Fe. Entonces la Forestal pidió al gobierno provincial la formación de una gendarmería volante, que es un cuerpo armado, un cuerpo de caballería, que lo organizó, lo armó la gobernación, pero lo financiaba la empresa. Es decir, que la empresa disponía libremente, era una fuerza realmente brutal, porque organizada básicamente por lumpenes, incluso por delincuentes comunes sacados de las cárceles. Y a eso se le sumó ya organizado directamente por la patronal su propia fuerza de choque, que le llamaban Liga Patriótica. Me interesa marcar esto, que la patronal armaba su fuerza de choque y le llamaba Liga Patriótica, es decir, necesitaba obviamente gente, militares, especialistas en el discurso patriótico nacionalista, que organizara las brigadas dentro de cada empresa y además que entrenara a las brigadas en las fuerzas militares. Y todo eso realmente hizo la Forestal. Otra pata de esta articulación que analizás es el papel que juega el diario La Nación. Bueno, yo lo que veo es que a partir del año 18 precisamente se van realineando las fuerzas conservadoras, es decir, naturalmente eran aliadas, pero lo que uno ve es que la alianza se consolida, que se definen formas de operar conjuntas. Por ejemplo, la Asociación del Trabajo crea a principios del año 19, la Federación Gráfica.
y que reúne a los principales diarios e imprentas del país. Cuando digo principales es lo que vulgarmente se llama prensa burguesa, porque la Vanguardia, que era el diario socialista, era muy importante, sacaba más de 50.000 ejemplares diarios. Pero entonces organiza a las patronales e inmediatamente lanzan un lockout de la prensa y de las imprentas. Imagínate, era el único medio de difusión masiva a la prensa. Entonces, durante 15 días dejaron a Buenos Aires sin estos diarios, pero obviamente siguió saliendo La Vanguardia porque tenía su propia imprenta. Otros diarios que no tenían imprenta propia no pudieron salir, aunque no se sumaran al boicot. Y lo que yo veo, porque yo seguí realmente el diario La Nación día a día prácticamente, como también seguí La Vanguardia. Y la Nación era el diario que oficiaba más abiertamente como vocero de esta clase social. A ver, eran miembros de la clase social, habían sido fundadores de la Liga Patriótica, Mitre, Ezequiel Paz, el del diario La Prensa, que eran los diarios más importantes, fueron fundadores de la Asociación de la Liga Patriótica, y después se incorporan a la Asociación del Trabajo a través de la Asociación Gráfica, y empiezan estas operaciones para desestabilizar al gobierno, que son muy fuertes entre el año 19 y el 21. El lockout al puerto de Buenos Aires entre febrero y marzo del 19, el lockout de la prensa en junio del 19, la amenaza de lockout de todo el comercio y la industria en la capital federal por tiempo indeterminado, que lo lanzan el 8 de mayo del 19, es decir, una tras de otra. A ver, yo insisto sobre el diario La Nación porque me encontré con que yo leía el informe sobre la Asociación del Trabajo, las reuniones, las asambleas en el diario La Nación, y a los 10 días salía el boletín de servicios de la Asociación del Trabajo y decía exactamente lo mismo. Quiere decir que además La Nación lo reconocía, que tenía un informante, decía que era el secretario general de Loromagni, Atilio Loromagni, que después fue ministro de Educación a partir de la Libertadora. De Loromagni les mandaba las gacetillas sobre las asambleas y las presiones que habían decidido implementar y demás, y La Nación lo publicaba. Cuando salía el boletín de servicios, que salía cada 15 días, me encontraba con el mismo texto. Digo, más claro, imposible. Me interesaba también, porque va a pasar después, es difícil el rastreo, que remarcas en esa voluntad de poder ejercer su poder en el marco social y con un apoyo del Estado, la valoración positiva que se hacía del fascismo italiano. También en el marco de la utilización de la violencia en eso. Claro, ellos efectivamente sacan muchísima información sobre el fascismo día a día. Ellos tenían esta revista que se llamaba La Concordia, que salía 3 veces por semana, y tenían por lo menos una página destinada a las actividades del fascismo italiano, a las agresiones, golpes a diputados. Por ejemplo, sale que le habían dado una golpiza a Gramsci. Obviamente los ataques a las instituciones socialistas, a los sindicatos. Entonces ellos usan eso para amedrentar a los trabajadores, porque lo que les están diciendo, y realmente están haciendo, les están diciendo que van a hacer lo mismo, y lo están haciendo. Le dicen, lo que está haciendo el fascismo es una medida ejemplificadora para todos los países. Por eso llega un momento en el año 22
cuando dejan de sacar la concordia, cuando ya han logrado debilitar al movimiento obrero con apoyo del gobierno, ellos dicen, estos desequilibrados no aprenden nunca por los trabajadores, solo aprenden a palos, es decir, reivindicando la violencia fascista y la propia. Eso en cuanto al régimen, hasta el 22, Mussolini asume en el 22, y la alianza, formal, concreta con las patronales italianas, se da a partir del año 25. Digo, la alianza existía, pero a partir del año 25 las patronales intervienen en la redacción de la nueva legislación. Mussolini se pone de acuerdo con las patronales más importantes, pero está registrado, Fiat, Pirelli, el Banco de Italia, para decretar la disolución de los partidos políticos, de los sindicatos no fascistas, para prohibir la huelga. Esa es efectivamente algo así como el salto autoritario, dictatorial que pega el régimen. Y a partir de ese momento, la corporación de los empresarios italianos más importante, que era la Confederación General de la Industria Italiana, que era la guía, porque la Asociación del Trabajo saca los discursos de Beni, que era el director, el presidente. A partir de ese momento se incorpora al gobierno esta corporación y cogobierna con el poder del partido, digamos, y de las fuerzas de choque que ya han sido estatizadas, las fuerzas de choque fascistas. Entonces, para la patronal argentina eso es lo ideal, porque ellos no se ocupan del fascismo, la parafernalia, las manifestaciones, eso no aparece. Ellos hacen un recorte muy claro, que es cómo se benefician la clase propietaria, o sea, los capitalistas, durante este régimen, pero ya cogobernando y asumiendo la representación de toda la clase, que es lo que logra la Confederación General de la Industria Italiana, que ahora se le va a agregar el término fascista. Y entonces ellos monopolizan la representación patronal y los sindicatos fascistas la representación obrera. Sindicatos que se crean, a costa de la disolución de los otros. Ya se habían creado previamente, pero son los únicos que tienen representación. Entonces se arma esto que se llamó Estado corporativo, que a las patronales no les gusta, ni a las italianas, ni a las argentinas, porque puede limitar la autonomía como clase. Entonces, de hecho, Mussolini mismo larga la Carta del Pueblo y demás, y eso queda prácticamente en la nada. Yo lo sigo hasta fines del 29, que es cuando ellos sacan las publicaciones, y efectivamente recortan eso. Es lo ideal, cogobernar, pero mantener la autonomía como organización patronal, para a su vez poder ejercer presión sobre el gobierno. ¿Se entiende? Es muy interesante, efectivamente. Te digo, el recorte que hacen ellos a mí me ayudó muchísimo a entender el fascismo. En serio, claro. Es así. El interés que tienen eso. Claro. Ahí también marcás que la asociación del trabajo empieza como a perder sentido a partir del golpe del 30. Ahí habría una especie de... Claro, ellos ya se habían... A ver, imagínate, ellos se debilitan a partir del logrado debilitamiento del movimiento obrero, claro, que se debilita a partir de que Irigoyen les da vía libre en el puerto de Buenos Aires, de que Irigoyen reprime de golpe, reprime tanto a los sindicatos sindicalistas en los que se había apoyado como al resto. ¿A partir de qué año? Y esto se da a mediados exactos del año 19, a fines de mayo del 19. Yo ahí relato las presiones que le hacen, porque lo amenazan a Irigoyen desde principios de mayo con bloquear todos los puertos del país, es decir, dejar al país aislado.
Irigoyen resiste, incluso cierra el puerto de Buenos Aires por varios días, porque mientras decide qué hacer, incluso pretende que los trabajadores modifiquen ciertas actitudes, lo logra, pero la patronal dice, no nos importa, queremos que dé marcha atrás en esta protección que dan los sindicatos del puerto, queremos libertad total para contratar, despedir, imponer nuestra voluntad. Y Irigoyen finalmente lo concede. Esto lo concede concretamente el 23 de mayo. Bueno, se organizan huelgas y ya cuando se está programando la huelga general se hace una ofensiva, una redada de los dirigentes que estaban en asambleas y los mandan a Martín García, realmente una represión fuerte. Represión básicamente con encarcelamientos. Los que mataban en ese momento eran básicamente la Liga Patriótica, que tenían libertad en el puerto. Manuel Carles, que era el presidente elegido por la patronal, comandaba a los bomberos en La Boca, la policía. Digo, de esos hay relatos en La Nación, te digo, está clarísimo. Entonces, a partir de ese momento se debilitan los sindicatos porque pierden el apoyo de los marítimos que boicoteaban a otros empresarios y efectivamente va perdiendo fuerza porque a su vez no tienen contra quién resistir fuertemente, pero igual hay sindicatos industriales importantes y en el año 29 pierden fuerza porque se van los sindicatos, corporaciones inglesas más importantes de transporte, importadores de carbón y los exportadores de cereales, que son algo así, parte de la columna vertebral de la patronal, por la cuestión de los puertos que les interesaba especialmente. Y ya producido el golpe, efectivamente no tiene razón de ser, porque Uriburu realiza la tarea, es decir, ataca a los sindicatos, ataca las huelgas, pone presos, bueno, lo que sabemos es una represión fuerte, la de Uriburu, deportaciones, fusilamientos. Entonces, ellos así todo, en sus memorias que sacan hasta el año 32, alientan a no claudicar y le dicen, ojo que miren que están volviendo la gente que han deportado, ojo que se están reorganizando los sindicatos en el puerto, es decir, operan como grupo de presión, aunque tenía su gobierno, digamos. Siguen operando. Sí, siguen operando así. Quería que nos comente un poco sobre lo que fue esta revista Concordia, un poco cuál era la intención y cómo funcionaba. Mira, esta publicación que se llama La Concordia, que empiezan, no sé a quién mirar, a vos, que empiezan a sacar a mediados del 19, es una experiencia rarísima, porque está dirigida a los obreros y empleados, con un programa de ultraderecha. Es decir, contra las libertades públicas, contra la educación pública, por ser laica, gratuita y obligatoria, obviamente contra los sindicatos, es decir, contra el programa liberal, incluso contra el programa de los 80, ¿no? Contra el voto universal, lo que no aparecen, porque acá los que redactan y dirigen esta publicación son ideólogos del campo católico, jóvenes de la nueva promoción de católicos, como Atilio Dolor Romaini, Samuel Medrano, Miguel Camino, García Elorrio, que va a ser el padre del García Elorrio de Cristianismo y Revolución. Son nacionalistas de ultraderecha, católicos. Entonces, ellos todavía, el programa antisemita, por ejemplo, y abiertamente antidemocrático no lo vuelcan acá.
¿Por qué? Porque el objetivo de la Asociación de Trabajo es unificar a toda la patronal. Y obviamente, como en todos los países, había un número de empresarios de origen judío muy importante. Que por ejemplo hay en los exportadores de cereales y demás, entonces buscan no irritar, pero lanzan todo este programa sin el discurso católico abiertamente, sino como programa. Es decir, es necesario modificar esto, acabar con la inmigración abierta, libre, hay que controlar desde los países de origen, venir con los inmigrantes para ver qué es lo que piensan y hacer limpieza entonces a la llegada a la Argentina. Y entonces lo insólito es que mandan este discurso a los trabajadores porque los empresarios hacían listas de los trabajadores a los que había que enviarle gratuitamente la Concordia. ¿Te das cuenta? Era medio absurdo. Yo pensaba, claro, como católicos piensan que van a convertir, pero lleva mucho tiempo la conversión. Y un dato interesante es que ellos reforzaban este discurso doctrinario, digamos, mediante ficciones, mediante cuentitos. Por ejemplo, García Lorrio es uno de los redactores, donde invertían la realidad. Por ejemplo, el relato de dos trabajadores en el que el solidario es el que no forma parte de los sindicatos y el resentido, incapaz de generar solidaridad y demás, es el anarquista. Es decir, totalmente, todo el tiempo invertían, es casi burdo lo que hacen. Dicen que los sindicatos son los que explotan a los obreros porque los obligan a pagar la cuota sindical. Y cuando hablan de Italia dicen lo mismo. ¿Quiénes explotan a los trabajadores? Los socialistas, que además formaron maestros para incentivar el odio de clase, pero mientras tanto los empobrecen. Exactamente la inversión. ¿Y el estilo como un estilo popular, un estilo más un estilo más bien vulgar, muy agresivo, porque llaman a liquidar directamente, llaman a liquidar a dirigentes obreros, a militantes, a diputados, a periodistas. Hay un artículo que se llama algo así como, no sé, para acabar con la marea roja, y donde dicen hay que arrojar de los sindicatos, de la prensa, a los pervertidores de la juventud, de las escuelas. Llaman muy al estilo, al comportamiento fascista, a la agresión directa, ¿no? La violencia directa, que era lo típico del comportamiento fascista. Y son casi graciosos porque conocían la literatura, conocían el manifiesto comunista, lo conocían bien. El Oro Maini les había armado una biblioteca a los patrones para que fueran a leer a Marx, a Proudhon. Entonces en la Concordia aparecía un gran cartel que decía: proletarios, uníos contra las sociedades de resistencia. Por eso te digo, la verdad, no tuvo éxito, pero pudieron difundir a través de 30.000 ejemplares ese discurso y darle trabajo a todo este grupo ideológico, que yo digo es contradictorio esto de mandar a los obreros de prepa un discurso donde les están diciendo que los van a reventar. Está bien, los están amenazando, pero a su vez quieren que adopten la ideología de sumisión, digamos, ¿no? De sumisión del trabajo al capital. Pero, por otro lado, porque yo también, como trabajé en otras revistas del campo católico, incluso políticos literarias, me encuentro siempre con lo mismo, que le financian la burguesía
le financian las publicaciones y las organizaciones, como los cursos de cultura católica, pero una vez que ya no los necesitan, que han promovido la agitación, bajado línea política, que a su vez eso se reproduce. Imagínate que estas publicaciones como la revista Criterio, que empiezan a sacar en el 28 directamente llamando al golpe, se reproducen en las parroquias, en la Acción Católica. Ahora la patronal la deja de financiar después del golpe, queda en manos de la Iglesia Católica, empobrecida, porque ya no tienen firmas ni internacionales ni nacionales importantes, pero disponían de mucho dinero estos grupos de ultraderecha a partir de la patronal, y la Concordia la dejan de sacar en el 22, y hay un grupo que se rebela y la sigue sacando, no se sabe quiénes son, no ponen nombres, pero piden a la patronal que les envíen financiamiento. Duran un mes. Ya estaba hecho el trabajo, digamos. Ya estaba hecho. Por último, te preguntaría cómo pensar toda esta experiencia en el marco de lo que pasó más luego, con ciertos espacios democráticos que empezaron a poner en tensión esos intereses patronales. ¿Cómo se puede pensar esta experiencia pensando en el 45 y más adelante en ese enfrentamiento de esta clase con los gobiernos populares? Claro, yo te diría, que es una formulación teórica, que el poder económico utiliza su poder de manera política para presionar a gobiernos democráticos o populares, es decir, a gobiernos que han demostrado una relativa autonomía con respecto a los intereses o a los deseos de la clase propietaria. Entonces, en función de este marco, efectivamente uno puede mirar cómo han ido operando con respecto a gobiernos que no se sometían o que pretendían mantener relativa autonomía. Y bueno, todos sabemos, fue el caso de Perón, fue el caso de, Ilia, ahora Alfonsín, y obviamente los Kirchner. Porque, por ejemplo, los lockouts que le hicieron a Irigoyen son muy parecidos a las operaciones del 2008, que fueron lockouts, corte de ruta, desabastecimiento de la población. Son medidas que trasladadas a la actualidad, obviamente no paralizaban puertos, pero paralizan rutas, que sería el equivalente, ¿no? Efectivamente lo podés ver en México, la resistencia al gobierno de Cárdenas. Hay trabajos muy buenos sobre estos temas, pero no en la Argentina. No en la Argentina mirados desde la clase propietaria, que creo que es lo que efectivamente falta trabajar. A mí me preguntan mucho más sobre el gobierno de Irigoyen, ¿no? Es decir, sobre este trabajo. Yo dije, arranco con la clase propietaria, ver qué pasa, qué hace, porque no se sabía todo esto, cuán coordinado era la ofensiva, los aparatos que habían creado y demás. Y a mí, obviamente, la caracterización del gobierno de Irigoyen la puedo hacer a partir de las contradicciones, a partir de la pasividad. Por ejemplo, es una cosa muy difícil de explicar o de entender por qué permitió esa violencia patronal de la Liga Patriótica. Porque cuando uno trabaja las provincias donde había gobernadores anti-irigoyenistas, es decir,
más bien conservadores, pero conservadores radicales. Uno dice, bueno, se entiende esta alianza con la patronal, esto de favorecer, ayudar a la represión o directamente a reprimir directamente ejército, policía, gendarmería volante. El asunto es cuando uno ve los territorios nacionales que estaban bajo el gobierno del Poder Ejecutivo. Entonces te encontrás con situaciones de libertad total de la patronal, por ejemplo, en el ingenio Las Palmas, en el Chaco, donde organizan una fuerza de 1000 parapoliciales y realizan matanzas, realmente matanzas, humillaciones, trasladan a familias enteras de trabajadores a la selva, los dejan ahí realmente. Y eso lo ves en Misiones también. La otra cosa que se ve muy bien acá es la alianza o la connivencia o la identificación entre poder judicial y clase propietaria. Es impresionante. Y lo ves, digo, volviendo a los territorios nacionales en la Patagonia. La Patagonia hay un viraje, hay que ver realmente todo el proceso, porque en un primer momento el gobernador que nombra Irigoyen logra que las patronales firmen un laudo, un acuerdo con los peones rurales y los representantes de la patronal, y después deciden desconocer ese laudo. Por eso es la segunda huelga. Y ahí de nuevo viene Varela, lo convocan a Varela, y ahí obviamente la represión está, donde a mí me interesa marcar, por ejemplo, una de las cosas que yo estuve, bueno, básicamente esto sabemos que lo trabaja Bayer, ¿no? Pero la complicidad patronal, como se establece, porque el ejército que viene de Buenos Aires es como un ejército de ocupación, es decir, no conoce a los dirigentes, a los militantes más importantes. Entonces, las patronales, los propietarios, el personal jerárquico, los administradores de las empresas, son los que señalan a la gente que debían fusilar. Eso en primera instancia, sobre todo en los pueblos. Eso, por ejemplo, está documentado el personal jerárquico de la Anónima, que era de la familia Braun Menéndez. Ya en las estancias, bueno, los conminaban a rendirse y los fusilaban, bueno, les hacían cavar sus fosas o los dejaban una noche entera desnudos al aire libre. Hay una serie de actitudes que van más allá de promocionar la violencia directa, que es algo así como actos de venganza, ¿no? Básicamente las humillaciones. Y un dato que es muy importante, que de los 1.500 fusilados registrados, que hay 1.500 trabajadores y hay un solo muerto del lado de las Fuerzas Armadas, incluso de la Liga Patriótica, es decir, no mataban los trabajadores de la Patagonia. Tomaban rehenes, pero tomaban rehenes porque los estaban persiguiendo y necesitaban alimentarse, entonces se apropiaban de vacas y las carneaban y entregaban vales a cambio a pagar después por la organización obrera. Realmente era una moral muy distinta. Y bueno, lo de la Patagonia, no solo la Patagonia, sino otras represiones, realmente dan peculiaridad a este periodo, es decir, no todos los gobiernos populares terminaron masacrando, ojo. Hay que estudiar caso por caso, pero uno sabe teóricamente, a través del estudio de casos, la bibliografía marxista es bastante abundante al respecto, que
que cuando la economía está en manos de particulares, es decir, de privados, siempre va a ser una fuerza fundamental para presionar, para poner límites a los gobiernos democráticos.